se han puesto a pensar cómo todo lo que está ocurriendo nos ha afectado en el ámbito personal. Probablemente no lo han hecho. El uso de las redes sociales, el uso de la tecnología, herramientas como WhatsApp, por ejemplo, sin duda han tenido un efecto en todos y cada uno de nosotros. Para hablar de eso, justamente estamos junto a Daniel Halpern. Él es experto en temas digitales y también director del Tren Digital de la Universidad Católica. Bienvenido a Emuel TV, ¿cómo está? Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Bien, pues, ¿No sabemos cómo excelente. estamos? No, estamos bien. Siempre hay que pensar que uno está bien, o por lo menos tratar de estar mejor. Bueno, probablemente, tal como mencionaba, uno no se da cuenta del impacto que tienen estos aparatos electrónicos en nuestro estado de ánimo, en nuestro pensamiento, en todo. ¿Cómo nos podríamos ir aproximando en eso? Y a ver, primer principio o concepto básico es que uno toma decisiones en función de la información que tiene. Las personas básicamente van tomando decisiones en su día a día en función de las cosas, de la información que ven. Y si yo tengo información, por ejemplo, o que es falsa, o que es nociva, o que me hace mal, obviamente las personas empiezan a tomar decisiones que quizás no son las más adecuadas, no solamente a nivel individual, sino que también social. Y hoy día, muchas veces lo que se está viendo es ese proceso. Las personas me preguntan, ya, pero Daniel, da un ejemplo de cómo lo que uno ve en redes sociales, por ejemplo, puede impactarte negativamente, puede tener un impacto distinto en tu visión de mundo. Y yo creo que el mejor ejemplo es el siguiente. No sé si has visto alguna vez, pongamos el caso de este mismo medio, EMOL. ¿Has visto una noticia, por ejemplo, de contingencia ahora que están tan de moda, no es verdad, lo que pasa en el país? Y toda la gente te dice, sí, lógico que la he visto. Bueno, ¿tú te has fijado los comentarios que ponen las personas? Sí. Entonces, imaginemos el siguiente ejemplo. La diferencia en la percepción de la realidad, de las cosas que están sucediendo, de una persona que se informó por la noticia y una persona que se informó por los comentarios sobre la noticia. Un universo de diferencia. Un universo de diferencia. ¿Cómo son los comentarios sobre la noticia? Son en un espacio donde las personas dicen lo que piensan. Que no necesariamente tiene que tener relación con lo que dicen las noticias. Puede ser que sí, pero puede ser que no. En un ambiente donde yo no veo al otro. Por lo tanto, normas sociales que empiezan a aplicarse en una conversación entre dos personas. Por ejemplo, no sé, yo vi y dije, chuta, me pareció, estamos hablando de política, pero me pareció de repente que tu corte de pelo era magnífico. Pero yo no voy a decir eso porque en el fondo estamos hablando de política. A pesar que lo pensé, me regulé. Porque básicamente hay una relación social entre los dos. Pero si de repente tú lo estás hablando esto en la tele y yo en vez de pensar sobre la noticia, le digo, oye, qué buen corte de pelo que tiene esta niña, o esta persona, o qué feo el vestido, o que tiene un hoyo acá, o cualquier otra cosa que incluso puede impactar negativamente a la otra persona. ¿Por qué? ¿Cuál es la regla general? Cuando nosotros estamos en el cara a cara, la mayoría de las personas piensan qué decir. Voy, me dan ganas de decir algo, lo pienso y me regulo. En las redes sociales, las personas dicen lo que piensan. Y hay una diferencia tremenda entre pensar qué decir a decir lo que uno piensa. En las redes sociales no hay esta conexión social con el otro. En las redes sociales te da un sentido de anonimidad. En las redes sociales yo no veo cuando, por ejemplo, las consecuencias sociales o offline que tienen mis palabras online. Muchas veces son definitivamente anónimos. Anónimos, no claro. Se identifican. No se identifican. Entonces imaginémonos el siguiente. Yo tengo ganas de decirte algo a ti, pero como sé que tú vas a reaccionar más o menos mal, me regulo. Pero ¿cómo? ¿Lo pensaste? Sí. Lo pensé, pero no te lo voy a decir. Pero las redes sociales, como yo no veo cómo responde el otro, digo lo que pienso. Como dice el humorista, no lo dije, pero lo pensé. Claro, pero sí, pero no lo dijiste y hay una diferencia tremenda. O bien lo puedes decir con un tono bastante más filtrado, sí, con un simple insulto. Absolutamente. Entonces, las personas dicen lo que piensan en vez de pensar qué decir en redes sociales. No hay filtro. Y eso genera un ambiente negativo. Entonces, volvamos a la pregunta inicial. Va una persona y ve la noticia, por ejemplo, en EMOL, frente a otra persona que se informa solamente por las redes sociales, por este ambiente de negatividad, de que la gente dice lo que piensa en vez de pensar qué decir, donde todo es negativo del otro, donde hoy día estamos viendo un ambiente donde lamentablemente, más que querer generar o deliberar o decir un punto, yo me esfuerzo por demostrar que el otro que no piensa como yo, no tiene la razón, que está equivocado. Entonces, todo empieza a ser negativo. Chuta,
Y una persona que ve eso y se informa por ahí, dice, está la embarrada en el país. Esto es terrible, es imposible que se solucione. Esto es muy complejo. Porque eso siempre tiende a canalizarse hacia lo negativo. Porque la en general, pensando en la crisis de ahora o en cualquier cosa, un programa de televisión, lógico, en general lógico. siempre resalta y destaca lo negativo y se van agudizando. Porque cuando nosotros conversamos, tenemos una tendencia natural en ver aspectos que no me gustan o que me molestan del otro, pero nuevamente, como a mí me enseñaron de chico que hay que ser polite, que tienen que haber normas sociales en juego, yo me regulo. Pero en un ambiente de desregulación o que no existen estas normas sociales, lamentablemente la gente no se regula. Y dicen verdad lo que... Porque en verdad no me gustó tu vestido. Lo siento, tu collar me carga. Pero ¿cómo te lo voy a decir? ¿Qué tiene que ver además el collar con lo que...? Pero uno va de repente y en las redes sociales hay una cosa que se llama el metacontenido, que es el contenido del contenido. En el mundo offline, nosotros estamos hablando, y es verdad, podemos divertirnos, podemos ir para otros temas. Pero en las redes sociales, el contenido del contenido tiene mayor relevancia que el contenido propiamente tal. Sobre todo, es decir, los comentarios del contenido original pesan mucho más que el contenido propiamente tal. Ya, o sea, en este caso, siguiendo el mismo ejemplo, el que haya una mujer haya dado una conferencia, si es que el vestido llamó mucho la atención, al final el debate se centra en el vestido. Si estaba gorda o flaca, cómo le quedaba, cómo se puso el vestido. Exactamente, porque el contenido del contenido es lo que prima. Y porque probablemente es más entretenido o más polémico y todo más subjetivo, quizás. Obvio, y además todos tienen algo que decir frente a eso. Aunque desconozcan el contenido. Por supuesto, miren. Es importante, nosotros hicimos un estudio, participaron más de 1.600 personas a lo largo del país. Vamos a adelantar algunos datos que justamente se relacionan con esto que estamos hablando. Porque una cosa es que diga, bueno, Daniel Halpen, acá en la Católica, todo lo que usted, pero, ok, pero ¿cómo tú sabes que es verdad y cierto lo que estás diciendo? Que, por ejemplo, las redes sociales afectan negativamente el estado de ánimo de las personas al ver que la mayoría de las cosas son negativas. ¿Y por qué esto se produce? Es muy fácil. El lenguaje en las redes sociales es altamente emocional. No es un lenguaje que una. Lo que une no se retuitea. No tiene gran cantidad de impacto. ¿Y qué pasa en el sentido contrario? Porque hay otras redes sociales que son más amables, como Instagram en general, porque también ya Instagram es el Twitter buena onda. Entonces, en el que hay ganan los likes y la gente buena onda. Pero hoy día, si tú pones algo en Instagram que no es de lo que está sucediendo, sí, eres un indolente. Eres como si un indolente que eres incapaz de empatizar. Estás desconectado de la realidad. Claro, esa buena onda está congelada. Y te van a funar. O sea, no, te van a funar. Porque tú estás poniendo algo que no es acorde a lo que el país está viviendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al parecer hay un grupo de personas que quieren, y yo no estoy diciendo, no estoy criticando, pero estoy diciendo que eso tiene un impacto, que quieren meter las protestas de la calle, la mala onda que se ve en la calle en las peleas sin culpar a ninguno o exculpar de los dos bandos, ¿no es verdad? Tanto ya sea el uso indiscriminado, ¿no es verdad?, de la violencia por parte de ciertos sectores de vándalos o los abusos también por parte que pueden existir por parte de carabineros. Y lo que te pasa con el teléfono es que básicamente uno está en la oficina o está en la casa y esa mala onda te llega a donde uno está. Y empieza a verlo, y si tú te despiertas con el teléfono y te acuestas con el teléfono, ese contenido, que es el que más se retuitea, porque emocionalmente la respuesta frente a algo de impacto va a ser compartirlo. Imagínate tú, cuando llega y empezaban a circular, ¿no es verdad?, hace un par de semanas, por ejemplo, estos WhatsApp de flyers de protesta, que en verdad nadie que se quiere organizar para una protesta hacer un flyer, pero eso buscaba generar miedo, temor. Porque además incitan a la violencia, vamos a destruir el lugar. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Despierta uno de los instintos más básicos que tiene la persona, que es el de supervivencia. Entonces, frente a eso, el temor, yo llego y le digo, chuta, lo quiero compartir con todos, y eso es lo que se viraliza. Claro, preocúpense, prepárense. Claro, pero en verdad, muchas veces no llegaba ni siquiera esa turba que prometía estar en ese lugar. ¿Y cuál es la razón? Es porque en verdad no se querían organizar, querían meterte miedo. Querían decirte que la sociedad no, y es una palabra que no se puede utilizar hoy día, no va a volver a ser normal. Esto cambió. Y la forma de hacerlo era con temor. Y ese temor, si yo estoy bañando a un hijo, por ejemplo, ¿no es verdad? O estoy conversando con un colega de trabajo y me llega esto, chuta. Esa atención negativa le ganó a lo que sea que estamos haciendo. Yo no estoy diciendo, y esto es una discusión grande, yo no estoy diciendo que los temas de la calle, de la protesta, no tengan que ser incorporados en el hogar. Lo que estoy diciendo es que si eso sucede, va a tener un impacto negativo
en cómo se relaciona la dinámica donde uno quiera que sea que esté. Yo no estoy diciendo que la gente no se tiene que informar por redes sociales, todo lo contrario, tiene que verlas, pero tiene que saber que hay costos. ¿Cuáles son los costos? Polarización. Porque nuevamente, estos mensajes altamente emocional de la turba destruyendo, de los carabineros, no es verdad, con abusos, eso es lo que más se ve, porque eso es lo emocional, eso es lo que la gente retuitea, lo que le pone like, me gusta, y eso es lo que las redes sociales te pone primero. Ahora, ¿se genera también de alguna manera microgrupos o divisiones en el sentido que si uno es más cercano a la protesta social, solo te llegan agresiones a, por ejemplo, manifestantes? Entonces, o por lo contrario, la persona que está o que pide más orden, solo le llegan vulneraciones a ese orden? Entonces, porque probablemente si uno ve siempre noticias de los dos lados, quizá uno puede ir equilibrando. Pero si siempre te bombardean solo de uno o de otro, da lo mismo, eso también te va marcando lo que tiene uno dos cosas. Tiene, entonces, este discurso emocional te hace como reaccionar en vez de pensar. Como que la emoción llegue y te chuta, hay que hacer, en vez de pensar, de procesar. ¿Qué es procesar? Quizás esto no es todo lo que está pasando, quizás esto es un hecho aislado, pero la sociedad no está así. Pregunta 1. Pregunta 2, como bien tú dices, ¿qué le pasa a las personas? Después de informarse por redes sociales, se les genera una incertidumbre tremenda. ¿Por qué? Porque ven dos polos. Ven por una parte que están esta turba destruyendo todo y por otra parte, por ejemplo, que hay carabineros, que es lo que envía muchas veces, no es verdad, la otra parte del escenario, por así decirlo, político, que están violando derechos humanos. Entonces uno carece de un relato para poder hacer sentido de lo que está sucediendo. Lo que no pasa en un medio de comunicación. Por ejemplo, un medio de comunicación uno tiene diversas líneas editoriales. Hay, por así decirlo, desde el más de derecha al más de izquierda. ¿No es verdad? Pero me dan un relato, me dan una línea editorial, cosa que después la información que venga yo pueda hacer sentido de ella. Cuando uno está en las redes sociales, como no hay un relato, no hay un discurso, sino que se basa en acontecimiento altamente emocional, la persona le genera mucha incertidumbre, mucho dolor, porque no es capaz de procesarlo para hacer sentido de lo que sucede. Y yo te dije al principio que las personas toman decisiones en función de la información que reciben. Y si esa es la información, les va a generar incertidumbre, dolor, van a quedar aislados y no van a poder tomar decisiones. La gente hoy día no está tomando decisiones porque no sabe lo que va a pasar. Eso en todo ámbito, no solo en la economía. En todos ámbitos, en todos ámbitos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo hoy día? Estamos viendo una sociedad, por las redes sociales, muy polarizada, muy emocional, cero deliberativa. O sea, no existe un debate racional por redes sociales. Si es que alguien llegara y me dijera, Halpen, está equivocado, porque efectivamente hoy día se están discutiendo elementos importantes a través de las redes sociales, es mentira. La mayoría de las discusiones, y yo diría alta gran mayoría, no unen, dividen. Son muy emocionales, cero racionales. En vez de generar confianza, dan incertidumbre. Ese es el escenario. ¿Cómo uno lo sabe? Volvamos a este estudio que yo te decía. Con el adelanto. Por ejemplo, pensando en tu uso de WhatsApp y otras redes sociales, ¿qué te han ocurrido las siguientes situaciones? ¿Han afectado negativamente mi estado de ánimo, las noticias e información que veo? 3/4, el 75,3% te dice sí. Ahora. Desde el 18 de octubre hasta ahora me han afectado negativamente. Desde el estallido social. Desde el estallido social. Y de antes, un 12,3 te dice no nunca, y antes del estallido social un 12,5. Mira qué interesante. Se han peleado contactos en mis grupos de WhatsApp. El 49,8% de los usuarios dicen que contactos en grupos de WhatsApp se han peleado. O sea, esto es una locura. Esto es una locura. Estamos volviendo a un régimen antiguo. Si hay un grupo de WhatsApp, una familia, que nunca ha hablado de política, de la contingencia, porque lo que los une es el fútbol, es la relación familiar, no es el interés político. ¿Por qué ahora hay que hablar de esto? ¿Por qué hay que generar peleas, divisiones en un ambiente donde yo ya te dije, no es deliberativo, es muy emocional, la gente dice lo que piensa en vez de pensar qué decir? Es decir, esto está generando un caos. Porque en el fondo, si la mitad te dice que se han peleado, y mira, algunos de mis contactos han sido expulsados o se han salido de grupos de WhatsApp por las discusiones, el 38,9%, es decir, más de un tercio. Entonces, de verdad, hay que tomar conciencia que está siendo negativo. Y mira qué interesante esto. Después de ver información, siento que existe un mayor odio social cuando la veo por las redes sociales
un 68%, más de 2/3, siente que hay una mayor fisura, división. Uno de los... Ahora, probablemente si uno saliera a la calle o fuera al colegio, fuera de los lugares donde frecuenta siempre, no se percibiría esto con tanta nitidez como si se hace en las redes sociales, o no. Es que pongamos las cosas en balance. Cuando gente hace cosas en la calle para que después aparezca en redes sociales, para que se vean afectados no solamente los transeúntes, en ambos lados, de nuevo, no quiero decir como de bandos políticos o ideología, sino que personas más bien que están como en sectores más extremos, ¿no es verdad? Cuando, por ejemplo, hay, hay, por ejemplo, 4 chalecos amarillos, pero sin embargo yo quiero mostrar la protesta para decirle como que somos mayoría o que esto está pasando, o cuando está la protesta y tomo decisiones en base a un pensamiento online para que afectara a la mayor cantidad de personas, tenemos que entender que es una sociedad, sobre todo cuando lo acompaño con noticias falsas, sobre todo cuando doy información que no es cierta, que tiene un sesgo, que buscan destruir el orden social, es una sociedad condenada al abismo. Porque la lógica y la coherencia se logra buscando puntos que tenemos en común. ¿Cómo se puede abordar esto? Porque finalmente Entonces, hay muchas fake news, la gente manipula, o tú puedes, o sea, claramente dependiendo del minuto que muestres el video o el ángulo, siempre puedes dar a entender algo que quizás no era lo que ocurrió. Nosotros no pensamos igual. Me encantaría decirte que pensamos igual, pero lamentablemente no pensamos igual. Es más, si tú te fijas con tus amistades, con tu familia, lo más probable es que no piensen igual en muchos aspectos, ¿no es verdad? Pero sin embargo tiene una relación. ¿Por qué? Porque cuando se relacionan buscan punto en común, lo que se llama busco punto de encuentro. Ahora mira qué interesante. Puede ser que yo piense, por ejemplo, en términos como matemático, un 90% similar a ti. Entonces yo me voy a focalizar en ese espacio para poder, incluso con personas que estamos en veredas opuestas. Pero si empezamos a indagar y a relacionarnos, sí tenemos esto en común, y empezamos a hablar de las cosas que tenemos en común y forjamos una relación. Pero si yo me veo o me muestro o te busco a ti, ese 10%, 5% que tenemos distintos, somos 100% diferentes. Y no hay entendimiento. Y eso podría pasar con todos entre todos. En marketing, de repente tú tenés, por ejemplo, retailers, ¿no es verdad? Como estas grandes tiendas, que son iguales. No, espérate, tienen como este poquitito distinto, como 3%, esta marca propia diferente. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se focalizan su publicidad, su marketing, que se llama un marketing de diferenciación, en ese 3% para mostrar que son 100% diferentes a la competencia. Las noticias falsas hacen eso. Te ponen ese 3% y te dicen, somos absolutamente distintos, es imposible que haya acuerdo. Chile hoy día necesita comunicaciones, no marketing. Ahora, ese 3% que tú dices es verosímil, porque todo el porcentaje de atrás cambia, que hay diferencia. porque ahí es donde uno cae y cree esas noticias. No, es que obvio que hay diferencias, ¿cachai? Que en ese 5%, 7%, los diputados, los senadores, hoy día están cayendo en estrategia de marketing, de diferenciación, en vez de comunicaciones. Lo hicieron el jueves pasado, se logró un acuerdo, y al poco tiempo, sí, pero no. Sí, pero no. La gente tiene que entender que no hay forma. Hay dos caminos, o guerra civil o entendimiento. Y yo creo que la gran mayoría de los chilenos prefiere entendimiento. Las redes sociales, lamentablemente, y me encantaría decirte, están polarizando aún más la sociedad. Y esto siento que, por ejemplo, que después de ver información, me siento más exaltado. 2/3 de las personas, también 68,6%. Eso es bien relevante, porque además eso repercute en todo lo que ellos hacen en su vida. En todo. No solo en las redes Entonces, sociales. pero ¿cómo tú vas a ver, por ejemplo, si a mí me muestran imágenes constantes de carabineros que están haciendo, no sé, abuso, y que todos son desgraciados y todos son asesinos y que nos están torturando y nos están matando? Cuando yo los vea en la calle, voy a sentir odio. Lo voy a querer matar, porque nos están matando y nos están torturando. Que ya hemos visto que está ocurriendo un poco eso. El lenguaje de odio lleva a más odio. Es lo que se llama y se conoce como un juego de suma cero, donde nadie gana. La única forma de vencer el discurso de odio es con entendimiento, amor y cariño. Ahora, en las redes sociales es muy complejo. Hasta la práctica? Entonces vamos a hablar de un concepto básico. ¿Todavía tenemos un par de minutos para poder contar una experiencia? Hace un par de meses me pasó una cosa terrible. Estaba en un colegio, yo hago mucha actividad en colegio para entender todo lo que es el tema digital, en cómo afecta convivencia. Y una niña con su herida acá
me cuenta que se trató de suicidar y que ahora sí se va a hacerlo. Y empezamos a conversar. Y me dice que le habían como viralizado un video de ella teniendo públicamente sexo. Y yo me siento con ella y le trato de explicar que no se preocupe, que por favor esto va a pasar, que ahora es muy duro, que es muy complejo, pero que por favor no se preocupe, va a pasar. Y me dice, ¿tú no entiendes? Estamos en una sociedad en que las cosas no se olvidan. Y yo llego. Y esto es terrible lo que te voy a decir. Hace más de un año, como un año y medio, tuve la pésima idea, la estúpida idea, el error más grande que he cometido, que escribí una columna en LinkedIn para explicar por qué desde una perspectiva que se llama psicológica disonancia cognitiva, cuando a un hombre o una mujer le dice que no, puede entender quizás. Encendí el ánimo más duro y potente que pueda existir y fue un error tremendo. Yo quería tratar de explicar ese concepto y mira, sin querer, sin buscar justificarlo. Fue atroz, nunca se me hubiera pasado por la cabeza acusar a una víctima. Justificarlo fue el error más grande, pero terrible. Me agarró una comunidad tremenda, pidieron mi renuncia, lo pasé pésimo, fue atroz. ¿Por qué te estoy contando todo esto? Porque hace un par de días, y me pasa todas las semanas, salió una nota de estoy hablando sobre algún tema parecido, y sale un posteo, perdón, ¿este es el mismo Daniel Halpen que dice que no hay que entenderlo como quizá a las mujeres? O sea, lo usan como un elemento para desacreditar. Todas las semanas, esto fue en agosto del año pasado. Este es el mismo que hace acá, este es el mismo que acá, la niña tiene razón. Estamos en una sociedad que no perdona. En una sociedad que no perdona, porque claro, tiene las redes sociales. Entonces, si tú, por ejemplo, una pareja tuya comete infidelidad, es más o menos fácil perdonar, pero si la infidelidad te la pusieron por un video, es mucho más complejo, porque te está poniendo el gorro todo el tiempo. Uno siente, es una sociedad que no perdona. Veo miles de posteos, ni perdón ni olvido, ni perdón ni olvido. Señores, la principal forma para que niños dejen de suicidarse cuando se mandan un condoro online, que personas dejen de sufrir cuando se equivocan, porque las personas se equivocan. Ojo, yo pedí disculpas, hice todo lo posible, estoy haciendo actividades concretas para poder cambiar esa percepción, y sin embargo, toda la semana me vuelven a llegar, este es el mismo que dijo que no. Estamos en una sociedad que no quiere perdonar. Tú eres grande y tienes criterio formado, probablemente en un joven, un adolescente, eso es mucho más difícil terrible. De soportar. Estamos impulsando un mensaje, no hay que perdonar ni olvidar, que esto quede siempre. Alguien dice algo, se está proyectando una figura, ojo, este es el mismo que hace 5 años, o 6 años, 7 años, está bien que te condene tu pasado, pero las personas cambian, las personas se equivocan, las personas quieren modificar sus acciones, tienen cambios, y hay una sociedad que no le está permitiendo. Cuando yo voy a los colegios ahora, le digo, profesores, directores, tiene que haber un currículo de enseñar el perdón. Es que es fundamental. Cuando un niño o una niña ve de dónde aprende que la sociedad no perdona, de cómo se tratan los adultos. Si ve que a una persona hace 1 año y medio se mandó un error, pidió perdón, hizo todo lo posible, y aún así sigo sin perdonarte por lo que dijiste hace 1 año y medio, es imposible que una relación se construya. Es que no hay posibilidad. Es una sociedad que no perdona. Si ustedes me preguntan ahora, ¿qué es lo fundamental como para empezar a cambiar el rumbo? Perdonar. Perdonar. Hay muchos errores que están pasando. Mucha gente ha cometido errores por las circunstancias, por las situaciones, cosas que dijeron. Sin embargo, los datos que muestran que las relaciones se están destruyendo. Cuando esta crisis pase, cuando esto veamos un Chile mejor, cuando esto logremos mejorarlo, ¿qué va a pasar con esas relaciones? ¿Qué va a pasar con más de la mitad de las personas en Chile que está viendo peleas, que se están, por grupo de WhatsApp, amistades que se están disolviendo porque piensan distinto? ¿Qué va a pasar? Es fundamental que se instaure el perdón, no desde una perspectiva religiosa, no es verdad, como el divino perdón, desde una perspectiva social, que es la única forma de arreglar situaciones en las que hoy día estamos. Daniel, muchísimas gracias por habernos acompañado. La verdad, muy interesante y nos deja un tema para reflexionar, porque sin duda esto nos llega a todos de distintas maneras. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes los dejamos invitados a que siga junto a nosotros revisando nuestros contenidos en emol.com.